Seguridad Pública, David Saucedo, precisamente para analizar esta recompensa que ofrece Estados Unidos por algunos capos mexicanos, $20 millones, tan solo por Caro Quintero, una sumatoria de $80 millones también por capos de otros grupos criminales. A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como sabe, respondió que les correspondería a las autoridades mexicanas detener a estos capos, pero también decía Dolly Estevas, periodista desde Washington, pues que a la vez el presidente no quiere aceptar ayuda de los Estados Unidos, pero sí en anteriores ocasiones ha tenido la oportunidad de detener a integrantes de estas organizaciones delictivas, sin embargo, las ha dejado ir. Es lo que señalaba Dolia Esteves. Y ahora sí entramos con David Saucedo de lleno. Muy buenos días, David, un placer saludarte. ¿Qué tal, Denise? Qué gusto saludarte a ti en la Victoria, a tus órdenes. Sí, precisamente cómo ves esta recompensa histórica, decía Dolia Esteves, hasta $80 millones por la detención de capos mexicanos. Mira, significa un giro en la estrategia del combate a los cárteles de la droga mexicanos. Este esquema de pago de recompensas para ofrecer información que permita la localización y captura de narcotraficantes de alto perfil ya se ha utilizado en el pasado con un éxito relativo. En México nunca ha funcionado a pesar de que se ha instrumentado en muchas ocasiones, debido a que quienes eventualmente han aportado datos para capturar narcotraficantes han sufrido severas represalias luego de que los demás integrantes de la organización criminal toman venganza en contra de quienes ofrecen datos para la captura de sus respectivos líderes. No es frecuente que en México este tipo de estrategias tengan un final feliz. Sin embargo, es desde luego una estupenda estrategia mediática para el gobierno de John Biden. Lo cierto es que él enfrenta dos crisis en materia de política internacional que tienen que ver directamente con México. El primero, evidentemente, son las caravanas migrantes, los flujos migratorios de centroamericanos, evidentemente también de mexicanos, hacia ciudades de Estados Unidos. Y en segundo término, el trasiego de drogas que realizan los cárteles mexicanos, principalmente dos de ellos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Como seguramente recordarás, durante mucho tiempo, prácticamente en la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de los Estados Unidos se enfocó en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. La primera recompensa que se emitió en contra de un líder de narcotráfico mexicano fue en contra de Nemesio Ceguera, mediante anuncios espectaculares que incluso se exhibieron en la ciudad de Los Ángeles. Después se capturó a integrantes de su primer círculo familiar, se congelaron activos, se congelaron cuentas bancarias. El gobierno mexicano intervino los puertos de Manzanillo, de Puerto Vallarta, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para impedir que llegaran los embarques de fentanilo desde el oriente, pero había habido una actitud más bien laxa y muy permisiva con el cártel de Sinaloa. Distintos periodistas mexicanos documentaron ampliamente la participación del cártel de Sinaloa en procesos electorales en distintos estados del país, en donde el cártel de Sinaloa tiene una preeminencia. Me parece que en la segunda mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno norteamericano está intentando lanzar una lucha integral en contra de varias organizaciones criminales que están exportando drogas hacia los Estados Unidos. Y me parece que esta es una medida que más bien es de corte mediático para poder presentar al presidente John Biden como una persona comprometida con el combate al narco, pero dudo que tenga el impacto que todos están esperando, ¿no? Se podría interpretar como un mensaje precisamente del gobierno de Estados Unidos al presidente Andrés Manuel López Obrador. No, porque pues sin duda, reitero, ha tenido la oportunidad de tenerlos, sin embargo, los dejó ir, ¿no? En el caso de por lo menos Ovidio. Sí, definitivamente. En el caso del cártel de Sinaloa, incluso tuvimos episodios tragicómicos, como todo el mundo recordará, el saludo que le dio el presidente Andrés Manuel a la mamá del Chapo, evidentemente el culiacanazo, pues, la puesta en libertad de Ovidio Guzmán, después de una serie de amenazas de parte del cártel de Sinaloa de cometer atentados terroristas en varios puntos del estado de Sinaloa. Definitivamente el gobierno federal no tenía dentro de su plan de acción
darle continuidad a la guerra contra el narco que inauguró en su momento el presidente Felipe Calderón y al cual le dio continuidad Enrique Peña Nieto. Desde muy temprano el presidente Andrés Manuel mencionó que no estaba en sus prioridades, acuñó algunas frases que se popularizaron, la más conocida, la de abrazos no balazos, que encerraba una intención muy clara, dejar atrás esta guerra contra el narco, pero los norteamericanos no estaban dispuestos a abandonar o permitir que el gobierno mexicano dejara atrás, le diera vuelta a la hoja y nuevamente volviera con la actitud permisiva que habían tenido sucesivos gobiernos mexicanos, como el de Miguel de la Madrid, por ejemplo, en el combate a células del narcotráfico. De modo que el presidente Andrés Manuel tuvo que aceptar los imperativos en materia de seguridad y también de política migratoria que le llegaron desde Washington. Es una decisión que nos imponen desde fuera. Me parece que no va a funcionar por las mismas razones por las que no funcionó en su momento en los sexenios de Peña Nieto y de Calderón. Se requiere una dosis muy importante de apoyo exterior, es decir, los recursos en un principio de la iniciativa Mérida para poder enfrentar el narcotráfico no funcionaron. Después, con el acuerdo bicentenario, tampoco han llegado, hasta donde tenemos conocimiento, los recursos necesarios como para equipar a las fuerzas mexicanas y que puedan realizar tareas de combate al narcotráfico. Tenemos una violencia homicida disparada en el país, de modo que si nos volvemos a incrustar en una guerra contra los cárteles del narcotráfico y en esta ocasión de manera simultánea contra tantas organizaciones criminales, tengo la impresión de que los esfuerzos se van a diluir. Hubo una concentración del gobierno federal para tratar de desarticular al cártel de Jalisco Nueva Generación. No pudieron. Los mismos efectivos, los mismos recursos, los mismos planes de combate que se lanzaron contra el cártel Jalisco, lanzados de manera simultánea contra tantas organizaciones criminales, me parece que es una estrategia destinada al fracaso. Muy bien, David, muchas gracias por tu participación esta mañana en Proyecto Puente. Gracias a ti, Denise, un abrazo. Gracias. Ahí está David Saucedo. Señala que en general no es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos ofrece recursos por información o la captura de capos. Sin embargo, en realidad es una estrategia que no ha funcionado, es lo que señalaba David Saucedo. Bueno, son las 7:32. Nos vamos a un próximo.